qué es lo que interpreto, qué duda hay, es cómo se resuelve cuando hay empates. Y sencillamente este caso no se da en otro tipo de comisiones, sencillamente porque no está preparado el sistema para que haya comisiones en este tipo de circunstancias o hay reglas taxativas. Por eso, si me permite leer, presidente... Mientras tanto les voy a contar qué es lo que está pasando. Quien habla, déjalo de fondo, es el diputado cordobés Oscar Agos Carreño, del bloque Encuentro Federal, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. La oposición logró el quórum para avanzar con los temas sensibles de los reclamos que están hoy en la calle, jubilaciones, discapacidad, Garrahan. Se había quitado el caso Libra. El legislador de Encuentro Federal le solicita incorporar ahí esa discusión y votar las autoridades de la Comisión Libra que están empatadas. Ahí la discusión que están teniendo es eso, ¿cómo desempatamos eso? Y la discusión se mete, la discusión sobre la conducción de la Comisión Libra ahora está tensando de vuelta el clima en la Cámara de Diputados con el diputado Oscar Agos Carreño, que pide una moción de apartamiento del reglamento para que el Pleno, ahora en el recinto, vote en este momento las autoridades de ese nuevo cuerpo legislativo, de esa comisión, luego del empate que impidió su conformación, ¿no? Entonces, desde Unión por la Patria también. Paula Penaca se sumó al reclamo para tratar de destrabar la situación. Dijo que si el gobierno no tiene nada que ocultar relacionado a este tema, ¿por qué no superamos esta discusión? Votamos acá. ¿Quién se hace cargo de la comisión? ¿Y cómo sigue esta historia? Y obviamente lo que está intentando ahí Martín Menem, a toda costa, es impedir que eso avance porque le preocupa especialmente a Karina Milei, ¿no? Línea directa de Martín Menem. Esto es lo que está pasando a esta hora. No se ponen de acuerdo, una cuestión reglamentaria, en definitiva. ¿A quién le Y se va picando. A ver cómo sigue. Carvajal. Al diputado Carvajal. Pero le va a conceder la interrupción al diputado Carvajal. Gracias, diputado. Muy brevemente, señor presidente. Primero, decir que dentro de las reglas básicas de interpretación está la posibilidad de la integración del derecho. Cuando se interpreta, muchas veces es justamente para llenar vacío. Esto es una labor básica de la interpretación. Sí, es así. Pero, bueno, agarremos algún librito de hermenéutica jurídica y vamos a entender cuáles son todos los mecanismos de interpretación del derecho. Pero más allá de eso, le quiero responder puntualmente cuál es la duda. La duda es si frente a la trabazón en la elección del presidente de una comisión, el cuerpo recupera la facultad de designar esto. Porque hay un principio esencial que no hay que olvidarse, que lo ha expresado la diputada Camaño más de una vez. El reglamento está hecho y previsto para que la Cámara y los organismos de la Cámara funcionen, no para impedir que funcionen. Y esto es un principio de interpretación válida. Entonces, la duda es esta. ¿Tenemos o no tenemos las facultades, de acuerdo al 106, de designar el presidente frente a la situación de que no se ha podido designarlo? Esta es la pregunta y tenemos que votar y es por mayoría simple y es una simple interpretación del reglamento. Gracias. Sí, diputada Giudicio. Presidente, podemos seguir así mucho tiempo. Bueno, claro, siguen dando vuelta, agarra uno la palabra, agarra otro la palabra, esto sigue. Está trabada ahí la discusión sobre la estafa Libra, la criptoestafa Libra, y cómo se debe investigar eso. Recuerden que en la Cámara de Diputados había aprobado la conformación de una comisión para investigar qué pasó con aquel tuit famoso del 14 de febrero que creaba esa criptomoneda Libra, que todo lo que ustedes ya saben qué pasó. Sí. El tema es que luego eso quedó empatado, por lo tanto, trabado. Para designar las autoridades de esa comisión. Claro, exactamente. Y es importante también, digamos, quién preside esa comisión. Y claramente, porque no es lo mismo que la presida, como se había propuesto en su momento, Oscar Sago, que aunque no es parte del bloque libertario, más o menos, acompaña a que la presida, no sé, Cecilia Moró, sí, por decir algo, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí no se ponen de acuerdo. Yo lamento, en parte, perdón, porque había como un principio de acuerdo de justamente quitar este debate para poder avanzar en la discusión de los otros temas. Jubilaciones, fondo para el Garrahan, ley de emergencia en discapacidad, bueno, todo lo que veníamos charlando en estos días, los reclamos que están ahora en la calle, ¿no? Ahora, a raíz de que se picó con el caso Libra, pasan a un cuarto intermedio. Acaban de interrumpir la sesión, esto está pasando ahora, fueron a un cuarto intermedio, ¿no? Igual la sesión sigue, digamos, ya el quórum está dado. Hay quórum. Hay quórum. Pero lo que está intentando la oposición es meter la conformación de la comisión investigadora por el caso Libra en la sesión, destrabar ese asunto ahora, mientras después
ya avanzan las otras cuestiones. Sí. ¿no? Sí. Pero bueno. Sesión hay porque se obtuvo el quórum. Sí. Interesante también cómo se obtuvo el quórum. Ahí parece sí. que Yarlora bajó a sus diputados. Jalil también, que siempre pone 2 y 2, 2 para un lado, 2 para el otro, los bajó a todos. Es interesante también ver cómo se conformó el quórum. Hay ahora un cuarto intermedio de 15 minutos, entonces, evidentemente no quieren, bajo ningún punto de vista, que se avance con la comisión que investiga el caso Libra. Sí, Porque los pone realmente muy nerviosos a Martín Menem, por lo tanto a Karina Milei, que se traten esos asuntos, ¿no? Sí, que siempre lo decimos acá, digamos. También qué absurdo que les ponga tan nervioso una comisión bicameral del Congreso que va a investigar un coso del coso. Sí. Es una comisión investigadora del Congreso, chicos, tampoco. Claro, Yo imagino, esto es Evidentemente los pone muy nerviosos. Es especulación pura. Lo que pasa que tienen, digamos, la potestad ahí de llamar a declarar ahí, me imagino que algunos de los protagonistas. Creo que esa debe ser, digamos, la dificultad que le ve el oficialismo, el gobierno, el ejecutivo en general de esta comisión, ¿no? Sí, gente desfilando ahí para tomarle declaración. Pero sobran casos de comisión citando a declarar a ministros y ministros que no van. Sí. Como Toto Caputo, que no fue, como no fue tampoco el ministro de Justicia a esa comisión, a la que únicamente fue Guillermo Franco en su momento, dijo un par de cosas, no pasó nada. Pero bueno, también hubo evidentemente un comienzo de sesión muy marcado por este cruce, por esta tensión. La diputada Cecilia Moró le pegó una apurada a Martín Menem, el diputado, básicamente diciéndole, vos te tenés que correr porque vos estás involucrado. A ver. Presidente, en mi entender, usted está incumpliendo con los deberes de funcionario público. Usted está cometiendo un acto de abuso de autoridad. Y se lo digo porque entiendo que usted tiene mandato hasta fin de año y creo profundamente en la necesidad de que la presidencia de la Cámara tenga autonomía política y legalidad política y legitimidad política para conducir este cuerpo. Creo profundamente que tiene que correrse a un lado, se siente que la estafa de Libra lo involucra y dejar que esta Cámara investigue. Tal vez el resultado de la investigación es que acá no pasó nada, pero lo que usted no puede hacer, porque de ninguna manera está facultado a tomar decisiones por sobre encima de este cuerpo, es impedir el normal funcionamiento de una comisión investigadora. Bueno, hay quórum, diputados, se está tratando, además de esta comisión, o debería tratar en las próximas horas, un aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad. 129 bancas obtuvo para habilitar la sesión, a diferencia de la de hace 2 semanas, que fue un fracaso para la oposición. En este caso, los diputados de Encuentro Federal de Córdoba, los catamarqueños y los santiagueños de Unión por la Patria, esta vez sí se sentaron. Llegó el avión de Santiago. No, porque la otra vez ya había demorado el avión. Bueno, sí. Yo había escuchado. Y había un par que estaban con gripe también. Sí, pero. No, está bien. Había mucho tránsito, no podían llegar, claro, Está justo. bien, claro. También un dato relevante fue la presencia de 3 radicales que se desmarcaron del bloque de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo, ese que es como la UCR con peluca, que acompañan habitualmente las políticas del gobierno. Llorando, pero acompaña. Lloran, indignados, al límite del estallido emocional, pero acompañan y votan todo a favor. Pero esta vez se sentaron el radical mendocino Julio Cobos, la jujeña Natalia Serapura y el bonaerense Fabio Quetlas. Por lo tanto, hubo finalmente quórum. Ahora hay cuarto intermedio por este ida y vuelta que ya les explicábamos. Veremos si, y ojalá, la verdad que sinceramente, ojalá. Todo bien con el caso Libra, está buenísimo, hay que investigarlo, sí, todo bien. Pero la sesión de hoy es por los reclamos que hay en la calle. Sí, jubilaciones, ley de emergencia en discapacidad, qué pasa con el Garrahan. Ojalá se puedan tratar esos temas. Que me imagino que lo del caso Libra avanzará o no judicialmente, lo seguiremos advirtiendo de las irregularidades que ahí hubo. Lo podés poner en el temario de la sesión que viene. Pero la verdad que la urgencia hoy está en qué pasa con el Garrahan, qué pasa con las jubilaciones, qué pasa con la ley de emergencia en discapacidad. Eso es lo que se está esperando en la calle, de hecho, es la movilización de esta tarde. En principio lo que debería tratarse es un aumento del 7,2% a jubilados y pensionados y un bono por única vez. La emergencia de las zonas afectadas por el temporal de mayo, claro. Eso también. Y la declaración de emergencia en discapacidad. También se busca emplazar, es decir, convocar a las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Familia para declarar la emergencia en pediatría y proyectos relacionados a la situación del Garrahan, ¿no? Es por eso que a esta hora en la calle, jubilados, feminismos, médicos, científicos, docentes universitarios, colectivos de todo tipo,
de personas con discapacidad se unen en una movilización contra el ajuste del gobierno, una movilización que ya desde temprano se fue armando. La hora prevista es 4 de la tarde para concentrarse frente al Congreso, bajo el lema contra el ajuste y la crueldad, con réplicas también en distintas provincias, en las principales capitales del país. Se espera ahí un numeroso colectivo feminista que luego de cumplirse este martes el 10º aniversario del movimiento Ni Una Menos, decidieron cambiar la fecha, la tradicional manifestación anual del 3 de junio, pasarla a hoy, miércoles 4 de junio, para coincidir con los jubilados y jubiladas y con los otros grupos también atacados por el gobierno. Unir las luchas es la tarea, fue la convocatoria, la salida siempre es colectiva. También se hacen presentes en la manifestación de este miércoles grupos de científicos, muchos de ellos del CONICET, pero también de otros sectores del sistema científico nacional, que reclaman contra los recortes presupuestarios sufridos por el sector, el congelamiento de sus salarios y por la falta de subsidios para la investigación, entre otras cuestiones también sensibles. Otro colectivo que se va a manifestar, que ya están ahí, son, bueno, por supuesto, los trabajadores del Hospital Garrahan, pero no solo del Garrahan, el centro pediátrico más importante del país, también del Bonaparte. ¿Se acuerdan del Hospital Bonaparte? El único... Abocado a salud mental. El único centro médico de salud mental a nivel nacional. Claro. También sufrió la motosierra en su momento con una enorme cantidad de despidos, una reducción del 40% del personal, etc. También están los del Posadas. También se acuerdan del Hospital Posadas, porque viste como que una cosa va tapando la otra, pero Hospital Nacional, provincia, que está en provincia de Buenos Aires, sí. Todos hospitales nacionales que dependen directo del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Claro, que eso veía, digo, nada, a veces pierde vista. Digo, todos los residentes de todos los hospitales nacionales cobran la misma mierda. Exacto. Exactamente. Bueno, también hay colectivos de migrantes en protesta a la reforma migratoria impulsada también por el gobierno de Milei. Distintos sindicatos, especialmente los que aglutinan a trabajadores estatales, que anticiparon en los últimos días que se iban a sumar a la protesta. Y también la participación de mucha gente que hoy quiere ir también, ¿no? Y que encuentra ahí una causa común también, ¿no? Porque hay muchos que por ahí no son ni trabajadores del Garrahan, ni jubilados, ni personas con discapacidad, ni estudiantes o docentes universitarios, pero que igual van, muchos que se están acercando hoy. Por supuesto con los cuidados de siempre, porque estamos en un cambio de escena, cambió el capítulo. Hoy movilizarse en la Argentina es bastante riesgoso. Tiene riesgos, Sí. Tiene riesgos. Esto hay que decirlo sin tener miedo, pero tiene riesgos. No es ir a una manifestación como íbamos antes. No, claro. A comer un choripán, a tomar una birra. Sí, con los nenes. Con los nenes. Sí. Es otra la historia. Y ha cambiado, hay que saber que eso ha cambiado y cuidarse, en definitiva. Pero ahí hay una multitud, a esta hora, que no tiene miedo a lo que pueda pasar. Hoy hay un protocolo de seguridad que es una especie como de acorralamiento, ¿no? Ya ha pasado en algunas otras oportunidades. Es, como nos contaba Lula González recién, el vallado ese, todo el vallado que separa la plaza de los dos congresos de lo que es la avenida Entre Ríos, que te aleja entonces del Palacio Legislativo, un despliegue policial enorme, pero no por ahora, al menos por ahora, cuerpo a cuerpo entre fuerzas de seguridad y manifestantes, ¿no? Que es lo que siempre genera quilombo. Lo que contaba recién Lula, que no se ve tanta presencia policial más allá de la que hay en los alrededores, que sí se ve claramente, y de las vallas que están dispuestas de otra manera, como para que la gente directamente no se pueda acercar digo, para meter un poco de optimismo, me parece que, digo, por lo que recuerdo, las veces que estuvo así planteado el operativo con las vallas, no hubo quilombo, que fue la CGT... Es que la verdad quilombo hay cuando Patricia Bullrich quiere que lo haya. Por eso. Se pudre cuando Patricia Bullrich la pudre. No, las manifestaciones son pacíficas, salvo cuando Patricia Bullrich decide lo contrario. La verdad que sobran evidencias. Porque hemos participado de muchas manifestaciones, las hemos vivido y vos te das cuenta que la cosa está tranquila hasta que las fuerzas de seguridad dicen, bueno, llegó el momento. Sí, es ahora, Es ahora y avanzan y se pudre. Eso es una orden política de Patricia Bullrich. Mientras tanto, atención con esto, porque el gobierno impide que personas con discapacidad se trasladen a la manifestación de esta tarde frente al Congreso. La CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, denunció que se está impidiendo el acceso a la ciudad de transportes de pacientes con discapacidad para impedir que lleguen a la movilización de esta tarde. Y hay imágenes, han publicado videos de las camionetas escolares frenadas al costado de la ruta, demoradas por efectivos de la Gendarmería. Compartimos la denuncia de que están impidiendo el acceso de transportes de pacientes con discapacidad. El gobierno quiere impedir que la concentración de hoy sea masiva y se visibilice, es lo que publicó CORREPI en sus redes sociales.
En el mensaje se observan también ahí varias fotografías y videos con operativos de la Gendarmería en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver si nos dejan pasar, estamos en acceso a yendo a la marcha, es lo que relata uno de los videos que publicaron, y también se observa un chat de WhatsApp en el que hay un mensaje ahí que advierte por los retenes de las fuerzas de seguridad que están frenando los accesos a la capital. Nos tenemos que volver escoltados por Gendarmería, cuídense, se lee ahí en el chat de las personas que se estaban dirigiendo a la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, también hay evidentemente un intento de desinflar la movilización de hoy, ¿no? Mientras tanto, en las últimas horas, ¿cuál fue la postura del gobierno, particularmente con el conflicto del Garrahan, pero en general con los reclamos? Difundir datos falsos, mentir. Lo que sucedió ayer a la noche con con Juliana Santillán, Sí, la diputada Juliana Santillán, en TN, creo que todos hemos visto ese momento, no lo vamos a Sí, repasar lo vimos. de todas maneras, dando... Bueno, véanlo, un minuto, véanlo de vuelta, por las dudas. A ver, ¿lo tenés? En honor a la verdad, Diego, En honor la a la canasta básica de una familia de 4 miembros en el mes de mayo fue de 360.000 pesos. Datos del INDEC, lo tengo acá, se lo pasé a los chicos. Nadie te hizo una emboscada, 360.000 pesos, diputada. la Igual, canasta básica total, lo estoy diciendo acá en TN para que no digan Eso fue luego de una discusión con trabajadores del Garrahan. Canasta básica total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC, 360.000 pesos. Creo que Espectacular, porque lo que muestra, mientras ella dice eso, en su celular es una placa del INDEC con gráficos que Ahí mismo desmienten dice. lo que está diciendo ella. Es extraordinario. Ahí mismo dice. Una cosa, primero, una Sí. cosa es la canasta básica alimentaria. Sí. La canasta básica total son 2 cosas diferentes. Sí. Y una cosa es individual y otra cosa es Familiar. para una familia de 4 personas. Claro. Está todo detallado en el gráfico, En el que, mismo ella gráfico que ella muestra. claramente. Claro, sí, sí. Bueno, y por supuesto que no son esos los números. Bueno, Santillán estaba en vivo en TN y luego de una discusión con trabajadoras del Garrahan, se agarra de un tuit de otra diputada, Lilia Lemoine, que habla de que en TN le armaron una emboscada a Juliana Santillán, que la canasta básica no es de 800.000 pesos, sino de 360.000. Toda una serie de burradas, dato incorrecto, pero que además luego el propio Milei retuitea varias veces con la leyenda, primero de no odiamos lo suficiente a los periodistas y fin de la opereta, ¿no? Publicando ese video en el que muestra además el mismo tuit del presidente, la placa del INDEC que lo desmiente. Es extraordinario. Exactamente. Ya posverdad queda corto al lado de todo esto. No importa la verdad, ¿no? Pero además, qué alejada de la De la realidad, realidad, claro. que tenés que estar, independientemente de ese cuadro del INDEC, Sí. para no darte cuenta que 360.000 pesos. no hay forma de que una familia de 4 personas pueda vivir con 360.000 pesos. Sí, lo que ella decía es, bueno, pero porque discutía con una trabajadora del Garrahan, decía, Sí, bueno, que cobraban bien. no, pero vive sola. Ponle que, sí, ok, sola, toda. 360.000 pesos. Tampoco ni para uno solo, realmente. Porque además está decir que esta canasta no contempla, por ejemplo, alquiler. Claro. No incluye ni costo de la vivienda, no incluye el alquiler, nada. Es súper importante. Exacto. Y bueno, y eso es lo que le decía Santillán, la diputada Santillán, era que ¿por qué no habían hecho la misma protesta durante el kirchnerismo? Sí. Y lo cierto es que salió hoy en el CEPA un cuadro muy interesante de cuánto cobraban los residentes en esa época, para cuánto les alcanzaba, para cuántas canastas básicas le alcanzaba y la diferencia de ahora. Yo insisto, y lo venimos diciendo desde la semana pasada, al gobierno le cuesta mucho encontrar el relato sobre el Garrahan. Básicamente porque es muy difícil justificar que le estás pasando la motosierra al principal hospital pediátrico de la Argentina y la región, al hospital donde se atienden la mitad de los pibes y pibas con cáncer de la Argentina. No es fácil justificar eso. Por lo tanto, el desorden conceptual, el adrede, por supuesto, confundir para generar que la conversación se vaya hacia otros lugares, es casi lo único que les queda. Sí, igual incluso mentir adrede para transformar esa conversación. De todas formas, hay como una cosa que surge cuando suceden este tipo de cosas, que analizamos esto como una ingeniería del caos muy sofisticada. ¿Viste? Sí. No, esto lo hacen para que hablemos de no sé qué cosa y no se hable de... tapar, No, claro. Hay que contemplar que también son burros. Y también cometen errores. No son solo unos genios de la comunicación, de las redes, de la distracción, de la venta de humo, para hablar de una cosa y no hablar de otra. No, también son burros, además de mentirosos. O sea, no solo son ingenieros del caos, magos del Kremlin,
genios de la comunicación y del manejo de la conversación pública. No, también son burros. Esa diputada es directamente ignorante, además de mala leche. Sí, ignorante. Claro. O sea, son burros también. No son siempre unos fenómenos en el manejo de la conversación. Que era algo que nos pasaba, ¿te acordás? Con Marcos Peña y el macrismo. Sí, también. No, son unos genios. Sí. La verdad, hacen unos movimientos comunicacionales para distraer y que hablemos de unas cosas en lugar de hablar otras. No, también metían la pata. Y también se mandaban flores de burradas. No era siempre una sofisticada ingeniería de la conversación pública, ¿no? Sí. La estrategia del caos siempre la tiene, pero se nota mucho cuando... Acá directamente es burro. Cuando el caos lo manejan ellos y cuando el caos no lo manejan... Cuando quieren generar caos a partir de un tema que les instalan a ellos. Pasó con Libra, pasó el otro, digo, un poco con Ficha Limpia también, que no sabían a quién echarle la culpa. Hay determinados temas donde se le presentan al gobierno y siempre usan esa estrategia del caos, pero no la controlan en esos casos. Exacto. Bueno, ahora escuchen a Sturzenegger reconociendo que para ellos el Garrahan es un gasto. Escuchá. Entonces preguntémonos acá, los tres, ¿cuáles serían las obras públicas nacionales? ¿Un hospital? No, claramente provincial. No, hay hospitales nacionales. Si la salud es provincial. Hay hospitales nacionales. Hay algunos que han quedado de hecho, el Garrahan, que hoy está en conflicto, es 80% nacional, 20% la salud es provincial. Bueno, el Garrahan es un gasto. Porque los hospitales tienen que ser provinciales. ¿Qué es la idea de lo que están haciendo también con, por ejemplo, la educación, ¿no? La paritaria educativa, ¿no? Se retiran de lo nacional y que resuelvan las provincias. Lo mismo quieren con los hospitales. Incluso con el Garrahan, el 80% del Garrahan depende directamente del Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, y ya ni hablar, por supuesto, cuando profundizan en básicamente ser... ignorantes, burros y malas personas, como Lilia Lemoine, insistiendo esta mañana, antes de entrar a la Cámara de Diputados, básicamente diciendo que, bueno, nadie debería estudiar medicina si pretenden tener un sueldo digno. Bien saben ustedes que los médicos nunca han ganado del todo bien, dice, algo así, a ver. Entonces vos le recomendás que estudien otra cosa. No, que estudien lo que quieran, pero que sepas que cuando vas a estudiar, elegís una carrera, tenés beneficios y tenés perjuicios. O sea, te va a pasar. Sí, yo estudié una carrera con una salida laboral rápida. ¿Era la que yo soñaba? No, no lo era. Pero entonces vos tenés que separar tus deseos, tus sueños de tu trabajo y tu responsabilidad. Ser un adulto significa que vos tenés que salir a la vida a enfrentarte al mundo. Y tenés que enfrentarte a la realidad, no a tus sueños o lo que tenés idealizado. Entonces, y que los médicos entiendan, y yo creo que lo entienden, porque la mayoría de los médicos lo deben saber esto, que es tan necesario un médico como un albañil, como un peluquero, como... No voy a decir un político, porque la verdad que los políticos sobran, y ojalá los políticos ganaran menos que los médicos, así este Congreso estaría vacío de cucas. Bueno, ahí está. No veo fallas en su lógica. Estudien otra cosa, no sean médicos porque a los médicos les vamos a pagar mal. Lo peor que no se dediquen a eso. Le debe haber parecido una idea genial, porque lo tuiteó más temprano. Sí, no, lo pensó. Lo pensó, claro, lo escribió y después lo dijo. Es una línea de elaboración. Esta va a ser mi narrativa. Estudien otra cosa. Voy por acá. En el tuit dice... Dedíquense a las finanzas. Y bueno, y si el día de mañana no se forman más pediatras, pues ahí veremos. Claro. Esa parte no la había pensado. Claro, veremos. Claro. Bueno, esa es la postura del gobierno. Esa es la postura oficial del gobierno, de Sturzenegger, de la fuerza política, de la Libertad Avanza. Escuchemos ahora la situación de los trabajadores. Escuchen hoy, acá en el Destape, a Mariano Boglione, jefe de quirófano del Garrahan, explicando por qué la situación es complicada, por qué no tuvieron respuesta y cómo el hospital sigue funcionando con un presupuesto prorrogado desde 2023. Cuando sucede eso. Bueno, ¿y cuál es la situación en este momento, Mariano, al día de hoy? ¿Cuál es la situación? Mira, la situación es complicada. La situación es complicada porque en el hospital están ocurriendo dos problemas simultáneamente. Uno es el paro de los residentes del hospital, ¿sí?, que dependen directamente del Ministerio de Salud de la Nación, que están en un paro por tiempo indeterminado ya desde la semana pasada. El paro había empezado la semana previa a esa, y por el otro está el reclamo de los trabajadores del hospital, que esos sí dependen del hospital, ¿sí? Sí. Y que se llevó a cabo un paro el jueves pasado, que después se levantó por la conciliación obligatoria, no hubo respuesta a reunirse, con lo cual mañana va a haber otro paro de los trabajadores del hospital, y lo que tengo entendido
es que habían citado a una reunión para mañana al mediodía y la adelantaron a hoy a la tarde. Esto es información que tengo reciente de los últimos minutos. Que el Ministerio de Salud llamó a las partes que habían conciliado, hospital y gremios del hospital, a reunirse, y aparentemente va a ser hoy a la tarde esa reunión. Pero la situación es complicada. Es complicada porque en todo este tiempo, esto no es nuevo, esto lleva meses, te diría, de pedir alguna respuesta, y no hubo ninguna respuesta del Ministerio, ¿sí? Y el deterioro salarial, el deterioro del presupuesto ha sido progresivo y se agudizó mucho, tanto en el 2024 y el 2025. Pensá que el hospital sigue funcionando con el presupuesto prorrogado del 2023. Claro, con la mitad del presupuesto real, digamos. Y claro, pensá que no hubo un ajuste por el aumento del costo de vida, y con ese presupuesto el hospital tiene que pagar los salarios y comprar los insumos, con lo cual los salarios se han visto resentidos de una manera muy importante, y ese es el problema, ¿no? Poder mantener al recurso humano calificado en el hospital y que no busque otros lugares de trabajo, porque lo que va a hacer, vamos a perder capital humano en nuestro hospital. Y María... Bueno, estudien otra cosa, les diría Lelia Lemoyne, ¿no? A ese personal calificado de salud. No sé, busquen otra alternativa. Qué masoquistas también los que estudian, ¿no? Enfermería, medicina. Qué obsesión por salvarle la vida a los pibes al pedo, ¿no? Docencia, todo. Cosa que no sirve para nada. También había dicho, ahora que me acordé, había dicho lo mismo con el tema de los docentes. ¿Para qué estudian? Claro. Había... Si saben que cobran poco. Si saben que cobran poco. Y eso lo había dicho también una modelo, que me acuerdo, era mujer de un futbolista, que ahora no recuerdo el nombre. Sí, me acuerdo de esa discusión. Bueno, ¿sabés quién marcha también hoy? Los escritores. Los escritores y escritoras también marchan. Mira. La resistencia crece, dicen desde la Unión de Escritores y Escritoras. Este miércoles nos sumamos a la marcha en defensa de las bibliotecas populares y de la cultura argentina, arrasada por el gobierno de Javier Milei, acompañando el reclamo de todos los perjudicados por su política de ajuste y sus discursos de odio. Se juntan a las 15:30 en Rodríguez Peña y Rivadavia. La convocatoria de la Unión de Escritoras y Escritores, además de muchos otros sectores que con el correr de las horas y de los días se fueron sumando a la movilización de este miércoles, que no es un punto de llegada, me da la sensación de que hay un punto de partida, ¿no? Este tipo de luchas colectivas unificadas lo veníamos viendo desde la semana pasada, como había distintos tipos de movilizaciones, manifestaciones y protestas de todo tipo en distintos lugares desordenadas. Sigue siendo una dinámica de la protesta desordenada, pero hoy por lo menos confluye en este miércoles. Veremos si acá nace algo también, ¿no? Son procesos. Tampoco es que automáticamente mañana van a estar resueltos estos problemas. No necesariamente esto es un punto de inflexión y a partir de ahora nace la resistencia. No. Pero sí muestra que a pesar de que hay un sector de la sociedad que acompaña, que todavía confía, que tiene esperanza en este gobierno, es muy importante también destacar que el gobierno no logra domar, como dicen ellos, la protesta social. No lo logran. A pesar de la represión de cada miércoles, a pesar de hacer propaganda de la represión, a pesar de ser un gobierno salvaje, esta idea, este sueño húmedo de controlar el conflicto social, no lo están logrando. Y no es solo por lo que vemos hoy en el Congreso. Acá lo venimos contando y venimos tratando de ampliar la mirada, de federalizar la mirada, de tampoco de comernos que ya está, se despertó la sociedad, la resistencia emerge y a partir de ahora... No, calma también, ni tanto ni tampoco. Pero es que la sociedad argentina traga sin chistar la salvajidad de este ajuste. Está mostrando reflejos. Lo que no tiene eso hoy es una representación política. No tiene hoy una alternativa, algo que vos digas, bueno, hay un sector de la sociedad que no está conforme con esto, pero tiene quien puede representar. Bueno, ahí vemos también la fragmentación de la oposición, sus discusiones endogámicas, la fragmentación no solo partidaria, sino territorial, también lo que estamos viendo, y bueno, un descontento que hoy no tiene cauce, pero no es que
listo, la gente Cuando vos pedía decís esto, ¿no? Que todavía no están organizadas, ¿te referís justamente a esto? Sí, claro, a que no que no hay, digamos, un cauce, que esto no tiene un cauce, digamos, el político ni sindical. Exacto, sí. Por ahora son luchas que si quedan en luchas desordenadas y aisladas, bueno, la historia argentina demuestra que es necesario en algún momento organizar eso, ¿no? Darle un marco, darle... Esto no significa que todos los miércoles tenga que haber marchas multisectoriales, todos los días a tal hora, una cosa así organizadita, no, digo. Tiene que haber en algún momento ese movimiento, esa cosa que pasa por abajo, que es donde hoy están pasando cosas. Hoy lo interesante está pasando por abajo. Por abajo. Está pasando en las organizaciones, está pasando en los barrios, está pasando en estos movimientos. Salen los científicos, salen los universitarios, salen los jubilados, salen los trabajadores del Garrahan. En las fábricas están empezando a correr a sus propias dirigencias sindical, ¿no? Bueno, pero fíjate, la UTA, presionando. por ejemplo, por dar un ejemplo, la UTA. Tenés sectores de la UTA que dicen, no, flaco, Fernández no nos representa. El otro día marcharon. Exacto. Ves también sectores muy específicos, ¿no? Pero los metalúrgicos. Los metalúrgicos están en conflicto. Lo que pasa es que por ahí no es permanente, no se ve, no está todo el tiempo. El sector lácteo. Vimos el paro total en Tierra del Fuego, vimos lo que pasó con los docentes en Catamarca. No tiene mucha difusión, pero los docentes la semana pasada metieron 20.000 personas en la plaza de Catamarca para protestar contra la medida de Jalil. Tremendo. Los misioneros, los yerbateros en Misiones están atravesando también una conflictividad muy... Bueno, el otro día le escrache directamente a Karina Milei y los Menem. Lo contamos acá también, los ceramistas de Neuquén cortando la Ruta 7. De Sanón. Exactamente. Están pasando cosas. Eso, por supuesto, que no necesariamente indica que al gobierno se le haya terminado el crédito. No necesariamente. Todo eso que está hoy desorganizado muestra que hay una resistencia. Lo que no hay todavía para esos sectores es una representación política, ¿no? Pero bueno, así son las luchas, así son los procesos, no es de un día para el otro. Pero a mí me parece importante romper con la idea que muchas veces consumimos nosotros mismos de que esta cosa no pasa nada. No, la gente no pasa, no, la crueldad está de moda, ya fue, ya está. Bueno, ahora la que toca es ser hijo de puta y entonces a nadie le importa. No, evidentemente no. Tiene mucha menos difusión porque hoy tiene mejor prensa, es algorítmicamente más redituable el puterío, la bronca, estos cruces tuiteros, tiene más repercusión una provocación del Gordo Dan que una protesta de trabajadores. Lo que pasa, Mati, es que por ahí a algunos nos pasa que por ahí necesitamos una reacción más urgente, sobre todo en el tema elecciones. Y lo que estamos viendo, lo que me venimos viendo, por lo menos por ahora, en estas elecciones que hubo en algunas provincias, etcétera, Capital Federal también, ponele, si querés meterlo dentro, es que no hay un correlato de eso que vos estás diciendo, que yo lo entiendo perfectamente. Es que no lo va a ver tampoco. Lo entiendo perfectamente, pero digo, eso no se refleja por ahora en las elecciones. Y es bastante... Pero porque son cosas distintas, Gaby. Sí, ya sé, pero es bastante desconcertante. Ya sé que van por carriles diferentes, pero es muy desconcertante. Es más, y muy desanimador. Sí, es más, prepárense para que la Libertad Avanza gane en la provincia de Buenos Aires. Y eso no va a ser indicador, no necesariamente, de que la sociedad acompaña mayoritariamente este proyecto. Porque son elecciones legislativas que la podés ganar con una minoría intensa del 30% frente a una oposición totalmente fragmentada, rota, con discusiones endogámicas, en la misma baldosa ideológica que nadie entiende, que hartan, que agotan. Y con un 30% más o menos convencido, al gobierno le alcanza para hacer buenas elecciones este año. Eso no significa que toda la sociedad acepte este proceso, este estado de situación, no necesariamente. Ya le pasó a Macri en la elección del 17, que se creyó todopoderoso por eso, y eso que Macri venía de un gobierno, bueno, no con un gobierno de mierda. Sí, o sea. sí. No, y porque además también, para que eso se traduzca electoralmente, tiene que haber un ordenamiento político que hoy no existe y no va a existir este año. Pero no es es verlo. O sea, está sucediendo, por estas horas, está sucediendo. Ni lo puse en el resumen. ¿No se ponen de acuerdo? ¿En si se llamaron o no? Ni para decir si se llamaron o no Cristina y Axel. Unos dicen sí hablaron y otros dicen no hablaron, es una operación. Bueno, muchachos, ya si no se ponen de acuerdo ni para contarnos si Axel y Cristina hablaron por teléfono, imagínate lo que queda para ponerse de acuerdo en una lista común, en una representación electoral. Pila falta para eso. Entonces, mientras tanto, lo que va a suceder
es que va a haber sectores de la sociedad que van a estar, y los que salen a la calle hoy, y los que están saliendo a la calle, ya salieron también de un estado de situación de indignación permanente, angustia, y no se aguanta más lo que está pasando. Hay muchos otros sectores que son los que no están yendo a votar, que son los que no encuentran razones ni siquiera para salir a la calle, que dicen, bueno, flaco, ¿yo para qué voy a salir? Si la verdad que esto no cambia nada, etcétera. Hay sectores de la sociedad que están angustiados, que están sin encontrar hoy una alternativa política que los movilice. Bueno, ya se construirá esa alternativa electoral. Lo que no hay que comerse mientras tanto es que a la sociedad no le importa, o la sociedad se entregó mansamente al plan de ajuste y crueldad del gobierno de Milei, ¿no? No, sí, ahí te iba a hacer la marca de una pequeña aclaración o una marca de que no encontró un cauce político electoral. Creo que está encontrando un cauce político, digamos, que los perjudicados por el gobierno de Milei empiecen a reconocerse en otro perjudicado por el gobierno de Milei, me parece que es una forma de cauce político. Sí, sí, también, es cierto, sí, no partidario. No partidario, no electoral, pero sí político. Sí. De hecho, son muchísimos los sectores y muy distintos entre sí los que están saliendo hoy. Por eso, eso es interesante, porque, digamos, hablando de organización o no organización, lo que está pasando es que sí se están organizando desde abajo los diferentes colectivos y hay una cierta organización en convocarse, en armar asambleas y en estar, por ejemplo, hoy participando todos juntos en esta marcha de día. Coincido con lo que dice Gera, no es un cauce político partidario, pero sí es un cauce político. Yo por eso recomiendo pasar, por lo menos hablo por mí, pasar menos tiempo dedicándole a la rosca y más tiempo a tratar de entender qué está pasando en la calle, qué está pasando en los barrios, qué está pasando con la gente, qué está pasando con los que reaccionan, resisten, reclaman. Porque después se le dedica mucho tiempo a la rosquita. ¿Qué es el problema que tiene la política? Le dedica mucho tiempo a la rosquita. Vos te juntás, no le digo a la gente no porque no lo hace, pero a veces te juntás a charlar con algún dirigente político y la mayor parte del tiempo de esa conversación va a ser sobre rosca. En lo privado, ¿no? Es sobre rosca. Que si va, que si no va, que la tercera, que la lista, que le conviene esto, que le conviene lo otro. No, que tal me puso acá para obturarme la cosa. Sí, porque hay que ver ahora si sumamos a tal, si se junta y hacen alquimias, cosas, esto nos daría un porcentaje que nos permite meter no sé cuánto. Che, ¿podemos hablar de problemas reales? Entonces, cuando vos ves, prendés la tele y ves que la discusión es si va acá, si va allá, si la llamó, si no lo llamó, si hablaron o no hablaron, decís, bueno, no, evidentemente siguen en cualquiera, avísenme cuando resuelvan sus problemas y cuando tengan ganas de escucharme a mí, pienso en los sectores que están siendo castigados, para ver cómo me dan pelota, ¿no? Entonces, la distancia entre la dirigencia política y los problemas reales de la gente sigue siendo muy grande. Es uno de los factores que llevó al triunfo de Milei y por el que Milei todavía tiene y va a tener por delante buenas elecciones seguramente este año. Bueno, pasemos ahora a lo último que tengo en el resumen, para ver qué pasa con Milei afuera, ¿no? Y ya que no está la francesa, le metemos también un contenido internacional. El diputado español de Podemos, Víctor Egio, pidió a la justicia española que detenga a Milei cuando llegue a España para participar del Madrid Economic Forum. Escucha. Y este fin de semana, esos fanáticos neoliberales celebran un evento en Madrid, patrocinado por una firma de criptomonedas. A ese evento van políticos del Partido Popular, de Vox, y traen a su dios Máximo. Un trilero investigado por estafar hasta 87 millones de dólares a más de 50.000 personas, muchos de ellos españoles, con la criptomoneda Libra. ¿Qué está haciendo el gobierno soberano de España? Que lo detengan nada más llegar al aeropuerto, que detengan a Javier Milei hasta que devuelva todo lo que ha afanado. Afanado, dice. ¿Metí una palabra nuestra? Sí, un lunfardo. Metí un lunfardo argentino para que se entienda acá también. Bueno, ahí está. De esta forma, amigos, cerramos el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte.